Bueno, vamos a hablar ahora de un nombramiento polémico y tiene que ver con el nuevo secretario de culto de la República Argentina. Se llama Francisco Sánchez. Francisco Sánchez fue diputado de la provincia de Neuquén, diputado nacional, creo que también ahora me lo van a confirmar. Estoy medio mareado con eso porque hubo muchas presentaciones para que Francisco Sánchez sea echado del Congreso Nacional cuando a través de su cuenta de Twitter hizo una publicación sobre la vicepresidenta de la Nación en aquel entonces. Estoy hablando en el año 2022, estoy hablando de Cristina Fernández de Kirchner, pidiendo un diputado nacional la pena de muerte para la vicepresidenta. Tenés allí la muestra de lo que te estoy diciendo. 12 años por robar impunemente es casi nada, dice Francisco Sánchez, dando por hecho, más allá que las pruebas han sido plantadas y las pruebas no han demostrado lo que después dictamina la justicia. El año pasado presenté un proyecto de ley para que los delitos de presunta traición a la patria, sean los acusados condenados a pena de muerte. Esto fue justamente lo que pidió Francisco Sánchez para con la vicepresidenta Cristina Kirchner el mismo día en el que se conoció la condena por parte del tribunal que termina condenando a Cristina a 12 años de prisión. Dice Francisco Sánchez, 12 años por robar impunemente es casi nada. El año pasado presenté un proyecto de ley para que este tipo de delitos sea considerados traición a la patria, merecen la pena de muerte, no es una liviana prisión domiciliaria, dice este señora que le pagamos el sueldo todos. Pero hubo dos tuits más que referencian a la polémica de este señor. Elaboré con mi equipo un proyecto de ley para derogar toda ideología de género del sistema legal argentino. Pongo este trabajo a disposición del presidente y de su equipo para que avancemos en eso, en ese otro cambio cultural tan urgente como el que encaró ayer cuando presentó esta ley ómnibus que está siendo tan tratada por los medios y por la gente. Digo, no nos cambió la vida, sí, nos cambió un montón a partir de la mega devaluación que lleva adelante el gobierno de Javier Milei. Hay otro tuit polémico que habla del Papa Francisco. El nuevo secretario de culto de la República Argentina dice: como católico, todo mi repudio a la designación de un ser oscuro como Zaffaroni en el Vaticano. No tiene explicación política y mucho menos teología teológica, bien digo, la promoción del mal. Casos para estudiosos encontrar un papa que haya hecho tanto daño, se refiere claramente al Papa Francisco. Hay una abogada, allí una abogada laboralista en la provincia de Neuquén que me está escuchando, es la doctora Asunción Mirás Trabalón, que, bueno, fue un poco la patrocinadora de la denuncia del tuit contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, de este personaje nefasto, que va a ser secretario de culto ahora de la República Argentina, y me está escuchando. Bueno, quiero conocer su opinión, obviamente, al respecto. Doctora Trabalón, soy Pablo Sigliuti, le pido mil disculpas por la demora. Bueno, saber qué le pasó, qué sintió cuando se enteró que este impresentable va a ser secretario de culto de la República Argentina, que nos representa a todos en el gobierno de Javier Milei. Buen día. Hola, buenos días Pablo, buenos días a la audiencia de tu programa, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Preocupado, personalmente muy preocupado, ¿no? Sí, ciertamente. La verdad que no podrían haber elegido un mayor agresor de la libertad de culto para representar a la Oficina de Protección y de Respeto a la Libertad de Culto. Así de grotesco y así de paradójico, ¿no? Nadie ha dicho bravuconadas tan grandes, salvo Milei, contra el Papa Francisco, como este exdiputado neuquino Francisco Sánchez, contra el Papa, contra los judíos, contra los musulmanes. Es decir, tiene un derrotero, y contra Cristina Fernández de Kirchner, Sí. diciendo
no solo contra ella personalmente, sino contra la Constitución Nacional y los derechos garantizados. Lo que hizo Francisco Sánchez hace 2 años son conductas que ingresan al tipo penal de apología del delito, porque él propicia la violencia y propicia atentar contra la vida de Cristina con ese tuit, esa manifestación que dijo merece la pena de muerte después de una sentencia condenatoria. Claro, digamos, fue incluso antes del intento de magnicidio, ¿no? También digo, o sea que puede haber sido... 2 semanas antes. Claro. 2 semanas antes de que le pusieran la pistola y que gatillaran en la cabeza de Cristina Fernández, este hombre había felicitado antes las bolsas mortuorias que se ponían con nombres de kirchneristas, del presidente, sí, de la vicepresidenta. Él sacaba tweets y hacía manifestaciones celebrando ese nivel de violencia política y luego diciendo que Cristina merecía la pena de muerte. Que él presentaba un proyecto que luego se retractó pidiendo la pena de muerte para Cristina. Todos hechos aberrantes, aberrantes que violan un pacto social que tenemos los argentinos y las argentinas de vivir en paz, de que no exista la pena de muerte, de cómo se investigan los delitos, de que no se hacen difamaciones ni discriminaciones religiosas, ni por la expresión de las ideas, ni por las creencias. Es decir, quien esté en cultos en Argentina debería ser un humanista que de mínima respeta la Constitución Nacional, de mínima respeto a la Constitución Nacional. Si está en un gobierno democrático, tal cual, esta figura sería más armónica con un gobierno dictatorial que se lleve todo puesto, no todos los derechos de los ciudadanos. Sí, a mí, ¿sabés lo que me preocupa, Asunción? Y permitime el tuteo porque sos más joven claro que yo, que seguramente. Sí. Digo, a mí lo que me preocupa, más allá de la declaración de un personaje nefasto como Francisco Sánchez, es que haya sido electo diputado. Digo, hay gente que lo votó a Francisco Sánchez y que avala lo que Francisco Sánchez decía en los tuits, ¿no? Digo, que es más preocupante. Sí, ciertamente. Yo no sé si llegó a ser candidato finalmente a gobernador de la provincia o precandidato, la verdad es que no lo seguí porque el día que leí esto me indigné, lo insulté en las redes, más allá de la ideología política que yo pueda tener, ¿no? Digo, me parece de una aberración terrible decir que quiere la pena de muerte para una vicepresidenta, digo, el insulto para con el Papa Francisco, digo, me parece aberrante que haya gente que lo vote. También hizo declaraciones aberrantes contra los derechos de las mujeres, contra la paridad de las mujeres con los varones. Bueno, algo tan básico y tan constitucional como eso. De hecho, en su presentación en la red social, en Twitter, él dice padre de 5 varones, ¿no? De 5 hijos, o sea, digamos, realza el machismo que queremos terminar de una vez y para siempre, el machismo violento, ¿no? Sobre todo en la República Argentina. Digo, hay gente que vota a este tipo de personajes. Y eso es lo preocupante. Sí, tal cual. Lo que pasa es que el mecanismo de votar a una persona tan antiderechos y que diga barbaridades y que quiera hacer barbaridades como ha manifestado Francisco Sánchez, aloja en el odio de la gente que quiere descargar su frustración en amasijar a otros o a un grupo. Como fue la Alemania nazi, amasijemos a los judíos que son la culpa de nuestra frustración. Bueno, ahora amasijemos a las mujeres, amasijemos a los kirchneristas, amasijemos a otra minoría o a otro grupo, digamos que son violentos, maltratémoslo en la vida pública. Eso que es netamente una conducta fascista, de que suprimamos al otro, suprimir al otro. No disentir o discutir con el otro y en un marco constitucional. La supresión del otro porque sea mapuche o porque sea judío, porque sea islámico o porque sea el Papa Francisco o sea católico, eso es lo nefasto y aloja en cosas muy horribles del ser humano, muy detestables, muy violentas,
que implican que quiere resolver sus diferencias sociales mediante el crimen, mediante la supresión de otras personas o de otro grupo de personas. Increíble, la verdad es que es increíble. Yo no sé si este tipo, creo que fue una de las designaciones más cuestionadas en los últimos 20, 30 años, ¿no? Porque han recibido críticas de todo el arco político. Te diré incluso muchos de Juntos por el Cambio que se han abierto de gambas, por decirlo así en un lenguaje más coloquial, cuando digo, se nombra a un tipo como secretario de culto que puteó, y yo insisto con esto, puteó al Papa. Y que lo va a tener que tener frente a frente. Un tipo que, insisto con lo mismo, deseó la pena de muerte. Bueno, vos has tenido algún tipo de contacto, digamos, cuando presentaste o patrocinaste la denuncia con sus abogados. ¿Cómo No, es esa denuncia, la cuestión? esa denuncia la hicimos un grupo de ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Neuquén, 60 personas, Ajá. porque es un delito de acción pública. Uno lo denuncia, los fiscales penales federales debieron haberlo hecho por sí mismos, en Neuquén no lo hicieron, recibieron nuestras denuncias por la apología del delito, porque decir en los medios de comunicación cosas aberrantes, incitar a la violencia en medios de comunicación Sí, es terrible. es delito en nuestro país, está en el Código Penal, no necesita una ley nueva, es un delito que los fiscales federales no lo investigan porque no les da la gana de investigarlo. La hicimos y la Fiscalía Federal de Neuquén lo ha planchado, dormido, No no ha pasó hecho nada. nada respecto de eso. No pasó nada. Tristemente, Qué bárbaro. lo ha omitido la Fiscalía Federal de Neuquén. Así Eh, que yo patrociné a todas esas personas indignadas de manifestaciones violentas por un representante del pueblo. democrático de la provincia, por un diputado nacional de Neuquén, ¿no? Qué bárbaro. Qué ladero de Patricia Bullrich, esto también hay que decirlo, porque Francisco Sánchez se ha sacado muchas fotos y ha representado a Patricia Bullrich en un montón de afiches y demás, más allá que es del ala dura del PRO. Bueno, y lo vemos sentado ahí, democráticamente, en la Cámara de Diputados. Realmente vergonzoso que este tipo pueda representarnos en la Secretaría de Culto de la Nación. Espero que se tomen las medidas necesarias. Yo ya de este gobierno no espero más nada realmente. Mirá, todavía no han pasado los famosos 100 días. Dios quiera que quede desafectado de esta posibilidad. Doctora, le agradezco por estos minutitos que hemos charlado. Queríamos tener un poco más de una visión más amplia de quién es Francisco Sánchez. Vamos a volver a hablar seguramente en cualquier momento respecto de esto que está pasando también en el Congreso, si a usted le parece, con esta ley ómnibus, que imagino debe estar siguiéndola de cerca. Usted es abogada laboralista, ¿no es así? Sí, yo soy laboralista y estoy, a ver, dentro de toda esta situación tétrica que han volteado la Constitución Nacional por un decreto de la presidencia. Si esto lo hubiera hecho Cristina, sería No, la dictadora, sería el régimen, sería terrible, pero lo hace Milei y pareciera que se olvidan sus votantes sí. que no se puede derogar leyes ni la Constitución Nacional por un decreto de presidencia. Pero lo bueno de estos días es que ha quedado firme por una Cámara Nacional del Trabajo, una decisión de inconstitucionalidad y de suspensión del decreto en cuanto a los artículos que derogaban derechos laborales. Eso es muy importante. Y es muy importante la cantidad de amparos contra el DNU que han hecho abogados y abogadas de todo el país para cuestionar su legitimidad, porque es una norma inconstitucional. Así que además de que todas las personas, ciudadanos y ciudadanas afectadas en sus derechos por el DNU, protesten, reclamen, expresen su opinión y su privación de derechos, es importante que los abogados y abogadas de todo el país se sumen a activar en las cámaras del trabajo, en las cámaras civiles, en los juzgados, contra la legitimidad de este DNU, ¿no? Seguramente. Doctora Travalón, le agradezco mucho estos minutos, ¿eh? Gracias, Pablo, un gusto. Hasta Igualmente, luego. vamos a estar en contacto seguramente. Ahí está la doctora Asunción Mirás Travalón, bueno, explicando un poco cómo fueron las denuncias en aquel momento contra el
designado secretario de culto de la nación, pidiendo la pena de muerte para Cristina Kirchner, diciendo que el Papa Francisco es un papelón, en fin, cosas que realmente no se entienden.